Estoy convencida que si todos tomáramos a un caballo como maestro de vida, tendríamos un mundo muy diferente y mucho mejor. La equinoterapia, como lo dice su nombre, es una terapia con caballos. La persona va sobre el caballo. A veces hay terapias que son pie a tierra. Se utiliza más para ayudar en situaciones físicas, en motricidad. Tenemos iniciación a la monta, meditaciones, equinoterapias, tenemos masajes con caballos y también tenemos constelaciones. Poniendo un ejemplo, alguien que tiene déficit de atención, cómo los niños van mejorando su motricidad, su atención ante situaciones, la paciencia empieza a cambiar. Y a veces yo les digo, ¿estás enojado? Y me dicen, no. Y el caballo con las orejas hacia atrás y tirando patadas y le dices, ¿no estás enojado? Están tristes, están enojados. Inclusive a veces el caballo, he visto yo caballos llorar cuando estás muy triste. Como en una hora, 20 minutos pueden identificar y cómo transforman un enojo en una liberación, una tristeza en una felicidad. 5 veces su corazón es más grande que el de nosotros y llegas angustiado, llegas enojado, llegas cansado, ellos lo sienten y lo transforman. Y es increíble cómo al soltar los caballos y tenerlos en libertad y cómo se aproximan cada uno a la persona, te dejan ver qué persona sobrepiensa mucho, qué persona tiene miedo a avanzar, qué persona guarda muchos sentimientos, que nos hagamos más sensibles, que todos creamos un poquito más en nosotros, a sentir más y a pensar menos. Y que para poder ser un mejor ser humano hay que dejar llevarnos y respetarnos unos a los otros como los caballos lo hacen. En Hablando de Negocios nos atrae proporcionar información de interés cotidiano. Entrevistamos a expertos de diversas áreas que nos ofrecen un panorama de nuestro contexto, porque todo lo que sucede a nuestro alrededor impacta de una forma u otra en el mundo de los negocios. Bienvenidos amigos, bienvenidas amigas a Hablando de Negocios, el blog que les trae información interesante, variada, y hoy tenemos algo pues bien diferente a lo que hemos presentado antes. Está con nosotros Coquina Castellanos. Ella es directora de Mundo Equino C3 y pues vamos a hablar del poder soñador del caballo, la pérdida y el propósito. Bienvenida, Coquina, gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias por la invitación, un gusto estar aquí. Hombre, pues vaya, para nosotros también es mucho gusto. Es un tema, como decía, pues novedoso para nosotros y desconocido, diferente, sí. Coquina, tu historia con los caballos comienza con tu padre. ¿Cómo nació esa conexión tan profunda desde la infancia? ¿Nos podías platicar algo? Creo que inconscientemente fue naciendo. No tengo en sí una fecha o una edad exacta. Lo que sí sé es que desde muy niña mi papá nos llevaba a convivir con animales en general. Aquí eran más que todo caballos y veía yo como el entorno y el beneficio de la interacción con mi papá, los animales y el cómo salíamos de ahí. Ya, cierto. ¿Y cómo salían? Creo que siempre era en gratitud y felices, llenos de energía. A mí me vibraba mucho el estar con mi papá. Mi papá fue un hombre muy protector, un hombre paciente, un hombre recto, que lo veía mucha similitud a los caballos. Ya, qué bien. Gracias, Coquina. Cuando tu papá falleció a los 26 años, viviste uno de los momentos más duros de tu vida. ¿Cómo transformaste ese duelo en propósito? Creo que el transformar el duelo en propósito empezó por personal. En mi familia fue para nosotros una muerte repentina de papá.
yo era la más apegada con él y la que más creo que convivía en el rancho con los animales y con mi papá. Para muchos en mi familia, digo, éramos pocos, no soy de muchos hermanos ni de mucha familia. Para mí sí era como evidente el seguir con los caballos. Entonces, el transformarlo fue el seguir conviviendo con ellos y agarrarlos más que todo como soporte, un ejemplo a seguir, compañía y como un empuje en la vida. Ya, qué bien. En alguna ocasión mencionabas que al estar con los caballos sentías que su presencia te seguía acompañando. ¿Qué papel jugaron ellos en tu proceso emocional? Los caballos. Los caballos. En mi proceso emocional fueron compañía, fueron soporte, fueron presencia. Fue mucho equilibrio y ver cómo avanzaban o cómo te hacían sentir para tú llevar este duelo. En mi persona me ayudaban a seguir caminando o era el lugar seguro que tenía y el empuje para poder seguir con el día al día. Cierto, qué bien. También has dicho que varios caballos oscuros llegaron en momentos difíciles de tu vida. ¿Qué simbolizan para ti esos caballos oscuros? Creo que hasta hoy en día que me hace la pregunta, casualmente me la han hecho últimamente y fue como meditarlo. Para mí, aparte que son caballos oscuros, son caballos grandes, son caballos de temperamento fuerte. A mí me ha resonado que su presencia es como cuando ves el día más oscuro, la vida más difícil, siempre hay un nuevo renacer. Y siempre eso te lleva a cuando te sientes perdido, buscas, creo, o el deber ser es aislarte un poquito en esa ausencia del color y encontrar todo el brillo que tú puedes tener y el soporte en esas situaciones. Para mí ha vibrado así, han sido caballos que sí han marcado mi vida y definitivamente hay personas que los ven y dicen, a mí me causa miedo, son caballos de mucho porte, son caballos que demuestran mucha fortaleza. Entonces, creo que definitivamente en mi persona me han enseñado y me han seguido y me han empujado mucho. Por eso ha sido la elección de tener ese tipo de caballos en mí. Ya, qué bien. Pero sus caballos son los comunes y corrientes, o sea, no solamente son negros, son de todos los colores. ¿O? Ahí voy a diferir un poquito con usted. Ningún caballo es corriente. Bueno, común y corriente me refiero a los colores. O sea, ahí va, le voy a platicar una historia que creo que le va a dar risa. A ver. Normalmente nosotros el color alazán lo hacemos como el color normal del caballo. Y el color más normal del caballo en el mundo, o que existen más, como todo el mundo los conoce, son blancos o tordos. Entonces, el color que nosotros vemos o decimos, el color café es el color de un caballo normal. El caballo más normal es el tordo, es el blanco. Creo que todos los caballos son diferentes. Hay caballos de muchas razas, como hay con los perros, los gatos, también existen los caballos. No se desmerita ninguna raza. Hay caballos más bajos, hay caballos más altos. Depende para la necesidad del ser humano. A lo que yo hago, a mí sí es indistinto para una terapia, para un acompañamiento emocional. Es indistinto que sea un cuarto de milla, el caballo español, un caballo lusitano, un caballo pura sangre, un caballo de registro o un caballo que no lo tenga. Para mí es indistinto.
pero para así usarlo, si me habla de una competencia, de un adiestramiento, sí necesitas un caballo de más aires, de un caballo que sea más estilizado, que sea a lo mejor un poco con más movimiento que otro tipo de caballos. Ya, qué bien. Además del vínculo emocional, te formaste en adiestramiento, participando incluso en competencias. ¿Cómo influyó esa disciplina técnica en tu forma de acompañar procesos terapéuticos? Creo que a la par de, sí, estar en una competencia y entrenar y seguir un proceso, ellos te enseñan mucho la paciencia, la postura, cómo te visualizas, cómo emprendes. Y si te enfocas en uno hacia otro, yo en mi ser nunca he dejado de entrenar y nunca he dejado de seguir aprendiendo para poder yo acompañar o llevar a cabo cualquier otro tipo de terapia. Ya, cierto. Bien, si tuvieras que describir al caballo como maestro de vida, ¿cómo lo definirías, Coquina? Estoy convencida que si todos tomáramos a un caballo como maestro de vida, tendríamos un mundo muy diferente y mucho mejor. Sí, ¿verdad? El por qué es, el caballo se mueve a un instinto, no sobrepiensa las cosas. Ellos sienten y actúan. ¿Cómo podría definirlo? Es si nos diéramos el permiso de tomarlo como ejemplo a seguir. Sería de mucho beneficio, ya que ellos son animales que aún y se muevan en manada, respetan mucho su espacio a los semejantes, no opacan entre uno a otros, se apoyan, se ayudan, no juzgan. Creo que tenemos muchísimas cosas que podemos aprender de ellos. Como animales nos harían ser mucho mejores seres humanos en la vida. Sí, ¿verdad? Qué bien. Cierto, y pues mucha gente que cuida o que trabaja con caballos lo vive, ¿no? O sea, eso no es... No, eso es, yo creo que podría ser, son los mejores compañeros de vida que uno como ser humano podríamos tener. Cierto. Bien. Para quienes no conocemos o hemos escuchado el término, ¿qué es exactamente la equinoterapia, Coquina? La equinoterapia, como lo dice su nombre, es una terapia con caballos. La persona va sobre el caballo. A veces hay terapias que son pie a tierra, pero en sí la equinoterapia se utiliza más para ayudar en situaciones físicas, en motricidad, en cómo ayuda en un déficit de atención, en un autismo, en un Asperger, llevando a la persona sobre el caballo, y por el movimiento y cómo vibra el caballo siempre hay una mejoría en la persona que está en esa terapia con constancia para llevar una evolución y un mejoramiento de calidad de vida o de cómo evolucionar en el proceso que cada persona va a asistirlos. Ya. ¿Cuál es la diferencia entre hipoterapia, equitación terapéutica y otras modalidades asistidas con caballos? Una es terapéutica, una es como más médica, otra es encauzada a el deporte, al personal, y otra es a beneficio emocional de cada persona. Ya. Bien, ¿ustedes trabajan sobre estas tres? Así es. Tenemos iniciación a la monta,
tenemos meditaciones, tenemos equinoterapias, tenemos masajes con caballos y una masajista profesional en el lugar, y también tenemos constelaciones, que es muy diverso. Las actividades todas incluyen los caballos, pero sí es dependiendo de cada persona lo que vaya buscando en compañía de los equinos. Ya, cierto. ¿Alguien, por ejemplo, algún profesional recomienda específicamente asistir a una hipoterapia o equinoterapia? Creo que sí, hay muchos. Yo de hecho tengo varias personas que han asistido conmigo a buscar el acompañamiento de caballos. Puede ser desde un médico que lo recomienda, un psicólogo, un psiquiatra, un terapeuta. Entonces sí es muy recomendable de muchas formas, y es grato para mí cuando alguien llega y me dicen, me recomendó, vamos a decir, este doctor contigo o este psicólogo contigo, para una mejoría, y ver los resultados gratamente con esas personas. Ya, qué bien. ¿Qué diagnósticos o condiciones suelen beneficiarse más de este tipo de tratamiento? ¿Qué diagnósticos? Pues, como se lo había mencionado antes, existen como la ansiedad, el déficit de atención, el autismo, el Asperger, ataques de pánico, epilepsia. Todo eso puede hacerlo a beneficio de las personas que van. Ya. Cómo pasar un duelo, cómo acompañarlo, un proceso de cambio de vida también sirve mucho. Ya, qué interesante, de veras. Gracias. ¿Qué cambios físicos suelen observarse en los pacientes con el paso del tiempo? Dependiendo a la terapia, si nos enfocamos en una equinoterapia, poniendo un ejemplo, alguien que tiene déficit de atención, arriba de un caballo puedes lograr, más que todo son con niños, cómo los niños van mejorando su motricidad, su atención ante situaciones, cómo la paciencia empieza a cambiar, el enfoque en los caballos, hablando de una equinoterapia. Un beneficio acompañado de una meditación o una constelación. Dejemos saber que la meditación o la constelación son más desde el alma, como hay cosas que nosotros no nos damos cuenta que tenemos, y al estar en presencia de los caballos me toca mucho que llega gente y dice, realmente vengo muy molesto con esta situación, y oh, sorpresa, que no te das cuenta que el caballo ya lo percibe diferente. Entonces esa molestia viene acompañada de una frustración, de una tristeza, de un bloqueo, de cosas en tu vida que has estado repitiendo involuntariamente sin darte cuenta y tú no lo logras identificar. Ya. Esa es la diferencia, y esa es la magia que creo yo, mínimo en mi persona, el 100% de las personas que van a una terapia salen felices, salen relajados, salen confiados, salen con una autoestima diferente, y felices y contentos, de ganas de regresar y de quedarse ahí más tiempo. Ya, qué bien. En el plano emocional, ¿qué transformaciones has presenciado que te hayan impactado, Coquina? En lo emocional. Creo que el más grande impacto es ver cómo no nos damos cuenta en qué lugar nos ponemos o cómo realmente nos sentimos, y cómo, tras ver la energía del caballo o al considerarlos, cómo cambias el entorno, cómo te dejan ver, cómo normalmente los humanos nos dejamos al final, cómo pensamos más y actuamos menos, cómo competimos más y cómo
nos cuesta mucho valor darnos cuenta quiénes somos en realidad y cuándo es la misión de cada uno en este planeta, ¿no? Y en esta tierra. Ya. Vaya que sí. Y también, pues vaya, hay tiempo ahí para meditar, o sea, además de la propia terapia, ¿verdad? Creo que las personas que llegan a meditar, muchas regresan hablando de una meditación, una constelación, al tener ellos o darse la oportunidad o la apertura de ver qué hay adentro de cada uno de nosotros, que a veces es lo más difícil, darte el permiso y creer lo que estás pasando en ese momento. Sueltas y transformas y vas más ligero aceptando cómo puedes avanzar o cómo ellos son tan evidentes, porque los caballos, como les digo yo, son muy chismosos y a veces yo les digo, ¿estás enojado? Y me dicen, no. Y el caballo con las orejas hacia atrás y tirando patadas y le dices, ¿no estás enojado? No, no, de ninguna manera. Entonces, ¿estás fluyendo con esta situación? Sí. Entonces, ¿estás conteniendo esto que tú sientes? No. Y los ves con la quijada apretada, los puños cerrados. Entonces, cuando le dices, entonces, ¿eso es normal en ti? Cuando ellos se dan o ellas se dan el permiso y tienen ahora sí que tiene que ser el valor de soltar, cambias mucho la perspectiva de vida, el cómo poder avanzar. Ya, cierto. O sea, el caballo sí lo detecta, ¿no? Claro, muchas veces, y digo, en mi persona, a veces yo digo, estoy cansada y llego a un entrenamiento y digo, ahora sí que mi entrenador me dice, ¿dormiste bien? ¿Estás bien? ¿Llegaste enojada? Y le digo, yo no, todo en orden, ando un poquito la carrera, pero estoy bien. Y me subo al caballo y el caballo sí luego lo percibe y es como, empiezan ellos mueven mucho sus orejitas, son muy fácil de identificar cuando están tristes, están enojados. Inclusive a veces el caballo, he visto yo caballos llorar cuando estás muy triste. Entonces tú a veces ni siquiera te das cuenta ante esa frustración o este día a día que la mayoría de las personas creo que hacemos es llenarnos de actividades para no pensar en qué estamos viviendo y no identificar un dolor, una limitación. Y ahí sí o sí tienes que ser como muy honesto contigo mismo, porque si tú no lo quieres darte cuenta, ellos sí lo hacen muy evidente qué está pasando en tu vida. Ya, bien. Gracias, Coquina. ¿Nos compartirías un caso que te haya marcado profundamente en tu trayectoria? Seguramente tienes muchos, pero alguno así que destaque. Creo que todos han sido importantes y también creo que mencionar uno en específico sería antiprofesional de mi parte, ya que mis terapias, a menos de que las constelaciones son grupales, pero ellos no hablan más que lo que ellos quieren, y las constelaciones son individuales. A mí lo que más me ha impactado es, como se lo decía, cómo los seres humanos llegan a este lugar y la mayoría llegan ya topados como ya no puedo más, ya no puedo identificar lo que tengo y me da mucho miedo al cómo seguir, con un hartazgo, con un cansancio y ver cómo en una hora, 20 minutos pueden identificar y cómo transforman un enojo en una liberación, una tristeza en una felicidad, algo que van repitiendo, un patrón que han repetido de generación en generación. Cuando lo logran identificar y cambiar, cómo se van liberados de ese lugar, cómo se van completos, cómo se van con una autoestima diferente. Yeah. Y el 100% de las personas entran de una forma y salen de otra. Ya, qué bien. Gracias
hay que vivir esa experiencia. Me encantaría que se diera la oportunidad. Sí. Ahí siempre hay un espacio para toda la gente, cordialmente invitados para estar ahí y vivir esta experiencia. Bien, gracias, Coquina. ¿Qué tan determinante es la constancia para lograr buenos resultados? Depende de qué es la constancia. Vamos a decir, cuando es una iniciación a la monta, cuando estás tú por competir, cuando te comprometes con un caballo, no nada más es como darte cuenta, sino es vital que la constancia y el compromiso de tener un caballo que es un compañero para nosotros. Para mí fue un compromiso porque digo, yo los tengo para las meditaciones y constelaciones y para los masajes y para mi concurso y para entrenar y son mis compañeros de vida. Pero hacer consciente a una persona, me ha llegado mucha gente que llega a tomar una clase y al principio yo no sé si era como error o ventaja el a alguien brindarle un caballo para iniciar. Siempre tienes que identificar a la persona que realmente se compromete con los caballos. Los caballos no tienen un on-off para decir, no voy, es 14 de febrero, 31 de diciembre, día festivo y ese caballo no se ve. Los caballos, si siempre están atendidos en todas las cuadras, en un hípico, también tienes tú un compromiso con ellos. Entonces, tienes que seguir, tienes que, si más que todo es tu caballo propio, como todo lo que conlleva tenerlo, todo lo que conlleva que ese caballo tenga una buena calidad de vida, un buen cuidado. A diferencia de una terapia, de una meditación, una constelación, en mi persona, ahí donde estamos, siempre estamos acompañados de personas que los cuidan. Que cuando a alguien tú le hablas, y a mí me han dicho, es que yo quiero un caballo o quiero aprender a montar. Hoy en día yo sí les pregunto, ¿qué tanto te vas a involucrar con este caballo? ¿Sabes lo que conlleva tener un caballo? Que es que estén cuidados sus cascos, que estén bien herrados, que sus dientes estén bien, que estén vitaminados, que estén vacunados, que estén bañados, que lleves el champú, que si te incluye la cama del caballo, que si el cepillado del caballo, que el caballo no se puede quedar en el sol, que si está alguien al cuidado de él, ¿qué tanto te vas a involucrar? A ser consciente que mucha gente dice, es que es muy caro tener un caballo. Si no lo vas a usar, sí, pero sale mucho más barato tener un caballo que ir al psiquiatra o al psicólogo una vez a la semana. Y te da más felicidad. Y son, digo, si es un comparativo de qué tanto convives y qué tanto estás dispuesto a hacer con este caballo que aún y si bien es costoso, te deja un beneficio muy grande. Cierto. En la ciudad a lo mejor es más costoso que en el campo, ¿no? O sea, tenerlo en un rancho o tenerlo... ¿Es lo que pasa es que si nos enfocamos en, vamos a decir, en un rancho, que son compañeros de trabajo que te ayudan, hay caballos de tiro, hay caballos que se ponen a arriar ganado, hay caballos que te llevan de lugar en lugar, es diferente. No es que sea diferente el costo. Obviamente, si tú tienes un caballo pastando en un rancho que come libremente, es diferente a que si lo tienes en un establo, que tienen que llevar su alimento, que si cuánto les dan, porque también los caballos todos comen diferente. No todos es la misma paca o el mismo zacate o el mismo grano. Es diferente a tener un caballo en libertad. Más los caballos en libertad no es que estén descuidados, porque también tienes que tener otro cuidado con ellos. Cierto. No es que sea más barato o más caro, pero sí es diferente el entorno y el cuidado y la necesidad que tú le das a este caballo o el uso para tal o cual cosa. Cierto. Bien. ¿Qué suele sentir una persona que por primera vez conecta
pues verdaderamente con un caballo? ¿Qué sueles sentir? Yo creo, y no creo, estoy segura, que cuando logras tener esa conexión, es como felicidad, es como sentir acompañamiento, es darte la oportunidad a ser vulnerable y guiado de un caballo. Se vuelve como un ejemplo, como un espejo en tu vida, el estar acompañado con ellos. Como le digo, al momento de que los caballos actúan y no juzgan y tienen un campo energético mucho mayor que el de nosotros y una frecuencia cardíaca 5 veces su corazón es más grande que el de nosotros. Normalmente cuando tú llegas y llegas angustiado, llegas enojado, llegas cansado, ellos lo sienten y lo transforman porque ellos simplemente son, ellos simplemente fluyen y te ayudan a regular el cómo llegas, el cómo vibras, la coherencia, la postura. Entonces, al integrarlo en tu vida o al darte la oportunidad de vivirlo por primera vez, todos salen diferentes y contentos, y mucho más equilibrados energéticamente y emocionalmente de convivir con ellos. Cierto. Debe ser, ¿cómo no? Has trabajado también con empresarios y adultos sin diagnóstico clínico. ¿Qué buscan ellos cuando se acercan a vivir una experiencia de estas? En mi caso, sí he tenido empresarios, he tenido personas de diferentes, vamos a decir, han llegado señoras que se dedican al hogar, grandes empresarios, he tenido médicos. Muchos llegan primero con la intención, si nos enfocamos en la iniciación a la monta, casualmente yo llegó el momento de que por azares del destino, el mismo día tenía como a 6 médicos que iban a aprender a montar. Puedes darte cuenta que si quieren aprender a montar, también es su momento como de relajarse, su momento de equilibrarse, su momento de... Porque los ves, o sea, sí ponen atención, aparte son personas muy estructuradas. Cuando a lo mejor se exigen menos, pero están teniendo mayor proyección en ellos. Sí he trabajado con grandes empresarios que son sumamente competitivos y llegan y dicen, es que yo tengo que aprender y tengo que hacer, pero están enfocados en el aquí y en el ahora, porque estar en un caballo la mayoría de las veces, y cuando estás en una iniciación o en una clase, eso lo digo como personal, que yo lo vivo también del otro lado, si estás arriba del caballo y te vas tantito, ya no estás poniendo atención y el caballo te sale mal a la mano, o no está reunido, o te están pidiendo un trote y ya vas a galope, o el caballo se quiere adelantar, entonces tienes que estar ahí presente. Entonces dejas todo afuera, qué es lo que estás haciendo en ese momento. Si hablamos de una terapia de acompañamiento como una constelación o un masaje con caballo, también existen empresarios que los han buscado. En lo personal, cómo es su espacio, cómo liberan, cómo cambian y cómo se dejan ver ante la presencia de un caballo, al verlos equilibrados y ellos llegar vulnerables y dejándose como llevar y enfocar ante este proceso, lo buscan porque, como le repito, si tú convives, muchos de ellos llegan, por decir, a una meditación o a una constelación. Si tú convives con un humano, de humano a humano, siempre hay una historia atrás de la otra persona. Hay personas muy preparadas, pero el caballo te deja ver muy sencillo por su tamaño, por su estructura, por sus movimientos, cómo estás tú realmente adentro de tu persona. Entonces, sí los buscan, sí no se sienten juzgados, porque pues digo, un caballo no te va a juzgar, y sí es más fácil abrirte ante ellos que ante a lo mejor un círculo de personas. Ya,
Cierto. Bien. Muchas personas ven esta actividad como una diversión. ¿Por qué es mucho más que eso? Si bien es divertido, si bien es retador, muchas personas no se dan cuenta cómo cambia tu vida al estar cerca de ellos. ¿Por qué? Porque la energía que ellos emanan, lo que ellos te dejan en tu persona, fuera de, no deja de ser divertido y no deja de exigir. Simple y sencillamente tú llegas a estar en compañía de ellos y tú nada más tienes que ser, y esa diversión te conlleva a un beneficio de todo lo que tú puedes liberar al estar en compañía de ellos. Entonces mucha gente llega y dice, sí, es muy divertido, pero también no se dan cuenta la parte sanadora, la parte liberadora, la parte que te deja ver todo lo que tú vas y sueltas en compañía de ellos. Muy bien, gracias. En tus experiencias, ¿integras constelaciones familiares con caballos? ¿Qué significa constelar con caballos? Constelar con caballos, para empezar, creo que es un tema delicado que no cualquier persona lo puede hacer como constelador. Necesitas una certificación, necesitas tener un conocimiento de muchos años con los caballos, tener una conexión con los caballos para poder acompañarlos, para poder intencionar y guiar la persona, porque como en mi persona yo soy nada más como un puente entre los caballos y ellos, sin juzgar, sin poner de más y dejándolos a ellos actuar. Si actúan, tú los intencionas a cada caballo, pueden ser en personas, pueden ser en intenciones, es en un área abierta, en libertad. Hay una manada de entre 3 y 8 caballos que son muy evidentes al proceso que tú los quieres llevar, cómo te ayudan ellos con su movimiento, si se bloquean entre sí, si se aleja el caballo, si te acercas, si cómo el caballo se revuelca, si cómo el caballo se enoja, cómo libera energía, cómo tú vibras, porque hay personas que los ven y dicen, me dan mucho miedo. O hay personas que llegan y dicen, es que lo quiero abrazar, y al momento de intencionar, le comento algo, yo tuve en una constelación alguien que a un caballo lo intencionó como a la salud. Esa persona, entre los caballos que tenía, intencionó a un caballo, y si bien el caballo lo seguía, volteaba yo y le decía, ok, atrás de ti tienes el caballo de la salud, que ese caballo, esta persona lo intencionó porque tenía cáncer en ese momento. Entonces la persona volteaba y le decía yo, el caballo está ahí contigo, ¿qué haces con él? Esa persona volteaba y abrazaba el caballo con un amor. Entonces le decía, ok, ¿de aquel lado está tu familia? Acércate a tu familia. Y decía, es que mi familia ya no me escucha. O sea, les quiero hablar de mi enfermedad, les quiero hablar de lo que siento y ya no me escuchan. Entonces, ok, acércate a tu pareja y ¿qué harías? No sabía cómo acercarse. Veía el caballo muy similar, entonces se acercaba y lo quería agarrar y lo veía y le decía, o sea, tu enfermedad la abrazas con tanto gusto, pero tu familia no sabes cómo acercarte. ¿Qué pasa si le quitas la intención a esta enfermedad y le intencionas a tu familia? Entonces, cuando esta persona vio actuar a los caballos y cómo era el enojo de la familia, que no les dio otra opción, no habían podido opinar, los caballos pateando, los caballos, no me decía, es que están enojados conmigo porque nada más les hablo de la enfermedad. Claro, quita esa intención y así como abrazas esta enfermedad, abraza a tu familia, abraza otro tipo de intención, habla de otra cosa, vibra diferente. Si bien esta persona ya estaba avanzada en su enfermedad, ya había llevado muchas terapias al
varios meses me habló y afortunadamente también el caballo nos dejaba ver que no era una enfermedad, aún y siendo cáncer, no era una para esta persona agresiva, porque el caballo se mantenía a distancia. Esta persona la dieron de alta y pudo salir adelante. Así como vemos cuando intencionan un caballo, también tuve una constelación que una persona intencionó un caballo al miedo. Al momento de tener los caballos libres, intencionó cada caballo a como era su necesidad en esta constelación. Pero un caballo dijo, pues este caballo es el miedo. En ese momento que intencionó el caballo al miedo, el caballo revolucionó a todos los demás, que no se podían parar, queríamos verlos, queríamos captar la atención de estos caballos y no había forma. Hasta que yo siempre estoy asistida por más personas que están cerca, si bien no adentro de la constelación, le pude hablar y les pedí de favor que me sacaran a este caballo. O sea, este caballo hay que sacarlo en este momento. Al momento de sacar este caballo como esta intención de miedo, ¿qué pasaba con todos los demás caballos? Se alineaban, caminaban, se daba cada uno su lugar. ¿Qué dejó ver a esa persona? Cuando esa misma persona intencionó ese caballo con el miedo. Dijo, ok, el miedo ya no está aquí, ya lo sacamos. ¿Qué pasa? Interesante. Y dijo, es que mira, todo está bien, y mira, sí puedo avanzar, y mira, pues ya no le tengo tanta desconfianza a este caballo, mira cómo se abrazan. Entonces, ¿qué pasa si sacas tú el miedo de tu vida? Así es como se maneja y así es como va una constelación a la par con la vivencia que uno tiene y cómo lo manejas, obviamente teniendo ya el conocimiento y la preparación para poder hacer una constelación con los caballos. Ya, qué bien. Está interesante, qué interesante. ¿Qué diferencia existe entre una constelación tradicional y una asistida por caballos en libertad? Creo que básicamente al momento de hacer una constelación con personas, con monitos, con fichitas, siempre hay una historial de la persona que está atrás. Siempre es la persona que está del otro lado ya tiene su vivencia y quiera o no, pues ahí va entre la constelación de otra persona. Y el caballo es muy evidente. El caballo no puedes decir, el caballo se quiere integrar cuando el caballo está rezagado ahí atrás. El caballo está bien feliz cuando el caballo está tirando patadas y con las orejas hacia atrás. ¿Cómo no? Es que es un patrón, es que lo debes de dejar, a diferencia de los humanos. Ellos no puedes manipular esa situación y los humanos sí somos muy manipulables. Ya, vaya que sí. ¿Qué sucede durante una sesión de meditación con caballos, Coquina? La meditación, en mi caso, son grupales. Tengo un límite de 20 personas. En algún momento se intentó con 25 personas, 30, y ya es mucha energía junta. ¿Qué pasa con los caballos? A veces los caballos absorben tanta energía porque usted los puede ver entre una persona y otra. Nosotros lo hacemos en círculo para dejar que fluya la energía en la meditación. Obviamente espacio entre uno y otro para no hacer como un corral y ellos puedan entrar y salir con facilidad. Pero donde el caballo va en el proceso, tú intencionando, porque las meditaciones son intencionadas diferente. No sé, en enero es al iniciar el año el propósito. En febrero el Día del Amor, el Día de la Mujer, el cómo te pones tú en primer lugar. Hay meditaciones que yo misma las hago y las intenciono como yo quiero, pero cuando alguien va hablando, por decir, de una empresa que me dicen, oye, pues no tengo integración con mi equipo, entonces se hace una meditación a la integración. Entonces vas guiando esta meditación a cómo se integran o cómo cada quien tenemos un lugar que no es repetido en la vida y que todos somos necesarios para algo en diferente. Cuando tú llevas esta meditación,
Hay personas, por decir, que sobrepiensan mucho las cosas. Y es increíble cómo al soltar los caballos y tenerlos en libertad y cómo se aproximan cada uno a la persona, te dejan ver qué persona sobrepiensa mucho, qué persona tiene miedo a avanzar, qué persona guarda muchos sentimientos. ¿Por qué? Porque el caballo se aproxima a ellos y te dejan ver y ayudan a sanar y a soltar a estas personas en esa meditación toda la energía que llevan adentro. Ya, qué bien. Qué bien, gracias, Coquina. ¿Es necesario saber montar para participar en estas experiencias? En meditaciones y constelaciones no es necesario. Ya. Bien. Existe un debate sobre el bienestar de los caballos en terapia. ¿Cómo garantizas que de su cuidado físico y emocional? ¿De los caballos? De los caballos. En nuestro caso y en mi persona, yo soy alguien que respeto mucho, como le comentaba, a los animales, a los seres vivos en general. Nosotros somos un equipo preparado, tenemos gente enfocada en el cuidado de los animales, así como asisten veterinarios, cómo están programadas las cerradas de los caballos, cómo se respetan los caballos, porque hay caballos que no les gusta estar en una constelación, como hay otros que están pidiendo a gritos que los metas. Son muy evidentes. Entonces, los caballos no se quedan con esa energía. Ellos, con el movimiento del hocico y de la nariz, ellos sueltan toda esa energía. Con sus cascos en la tierra, liberan toda y se revuelcan, a diferencia de las personas. Ellos sueltan toda esta energía que sienten o que podrían ellos tomar o cambiar. Obviamente antes los caballos, la vez pasada me escribió una persona y me dijo, es que yo quiero llegar a las 7 de la mañana a hacer una constelación. Y le dije, es que no puedo, porque a esa hora, si bien los caballos almuerzan a las 6 de la mañana, se respeta mucho su horario de comida. No puedo hacerla a las 9 de la noche porque en mi persona, o sea, los caballos que nosotros tenemos, a las 6 de la tarde ya están cenando los caballos y no se trabajan después. Si bien no se montan, están en libertad, pero sí se respeta mucho su descanso, sus horarios de comida y su cuidado. Ya, qué interesante. Caballos felices, ¿no? Así es. ¿Puede un caballo manifestar que no quiere trabajar? ¿Cómo se detecta en su caso? Sí, son muy fáciles de detectar. Ah, sí. Normalmente cuando yo llego, o en este caso Juanito, que a veces está ahí, ya él también los identifica, porque al momento de haber terapias, digo, la vez pasada llegué yo a hacer un masaje mientras la terapeuta estaba preparando el área para hacer el masaje, me dijo, tal caballo puede ayudarte. Entonces yo me acerqué y Maya, la yegua que estaba al lado, me pegaba en la puerta, pero de que por favor yo quiero entrar. Entonces me acerco y le digo, Juanito, pues es que es Maya la que quiere entrar. Y me dijo, ok, usa Maya. Ella entró feliz, de verdad, hasta las manos le quitaba a la persona que estaba ahí, era así como que déjame a mí trabajar. Son muy evidentes, cuando no quieren, se hacen para atrás, se voltean. Cuando hablando en masaje, hablando en meditaciones, igual los caballos se sueltan antes de empezar la meditación. Ellos se ven, ellos mismos se acercan a la silla, se acercan a mi persona, cómo conviven entre ellos. Si tú los ves enojados o los ves molestos, los sacas porque no es el lugar ni el momento para ellos. Al igual que en una constelación, que muchas veces hay caballos que aún estando en su caballeriza, abren la caballeriza y quieren venir a participar ahí a este evento que está sucediendo, y ellos mismos se hacen presentes para querer estar ahí. Ya, qué bien. Gracias, Coquina. Con gusto. Desde el punto de vista empresarial, ¿qué implica sostener un centro como Mundo Equino 3, C3?
Creo que es mucho más de lo que la gente piensa, porque el cuidado del caballo, el cuidado del entorno, el cómo tener un lugar limpio, tener un lugar apto para recibir personas, para que los caballos estén en un buen lugar, no se dan cuenta, o muchas veces dicen es que es muy caro, pero no hacen conciencia de toda la gente involucrada atrás de un caballo. Muchas veces es lo que dicen, cuando ves un caballo bonito, voltea a ver al dueño. Habla más del patrón o del dueño del caballo que del caballo. Siempre un buen caballo habla más del dueño del caballo que en sí del caballo. Ya, qué bien. ¿Qué puede aprender un empresario del comportamiento de un caballo? ¿Se podrá aprender algo? Creo que sí, y no nada más un empresario, también las personas en general. Aprendes tu lugar, aprendes a respetar, aprendes a cómo moverte, ahora sí, en manada, respetando a cada uno, que somos seres irrepetibles, que si tú diriges una empresa como los animales, en este caso los caballos, se acompañan, se evalúan, cómo ellos tienen un lugar y tienen una presencia en la paciencia, en la coherencia, en el beneficio, el cómo todos avanzan. Si alguien lo llevara a una empresa como ellos se mueven y como ellos actúan, más a un empresario que es cómo es con seguridad, cómo es esa protección, cómo no toman ventaja, cómo no juzgan, realmente es muy útil. Le digo, no nada más a un empresario, para cualquier persona que quiera aprender a convivir o a tener una mucha mejor convivencia en lo familiar, en la empresa y en una vida propia. Cierto. Bien. Claro que sí se aprende, se puede aprender de los caballos, yo creo que sí. Sí, claro. Claro que sí. Yo siempre digo, y eso es en mi persona, que entre más conozco a los humanos, más quiero a los caballos, porque sí nos enseñan mucho más y nos dejan avanzar mucho más fácil en la vida. Cierto. Gracias, Coquina. Estamos por terminar la entrevista. A lo mejor hay más que tratar, pero podríamos hacerlo en otra oportunidad. Te quería preguntar algo pues muy personal. Si tu padre viviera, pudiera verte hoy facilitando estas experiencias, ¿qué crees que te diría? Creo que si papá me pudiera ver el día de hoy, sin duda vería a la mujer que me he transformado, a la persona. Creo que estaría más que satisfecho, porque si bien tengo un buen ejemplo de ser humano, si bien estoy convencida que a este mundo mi misión es servir y ayudar, como él lo hacía. Él era una persona muy coherente en su vida, y al verlo creo que de alguna forma él me dejó, como hay muchos legados familiares, me dejó este legado a mí. El amor a los caballos, el respeto al prójimo, el llevar bien las cosas. Creo que hoy en día, antes había cosas que no podía entender, como la paciencia, como el no juzgar, el
el cómo la vida te va acomodando y que no tienes que hacer mucho, porque lo que te pertenece lo tienes. Entonces creo que así como de alguna forma él en algún momento en la vida no nada más lo decía. Mi padre en algún momento, yo estando muy niña, volteó en algún día y me dijo, eres lo mejor que he hecho en la vida. Y eso marcó mi vida y tengo como un compromiso con él de dar lo mejor de mí todos los días y regresarle aún y el que no esté aquí. Cierto. Ese ejemplo y eso de lo que él creyó en mí que podía hacer. Ya, qué bien. Qué bien. Qué bellos recuerdos, qué bella enseñanza. Gracias, Coquina, por participar en la entrevista de Hablando de Negocios. ¿Quisieras agregar algo que no hayamos tratado? Muchas gracias por el espacio. Lo invito también a que un día vaya con nosotros, que vea mi entorno, que sienta esa energía a usted y a toda la gente que ahorita nos está viendo. Que nos hagamos más sensibles, que todos creamos un poquito más en nosotros, a sentir más y a pensar menos. Y que para poder ser un mejor ser humano hay que dejar nada más llevarnos y respetarnos unos a los otros como los caballos lo hacen. En Mundo Equino C3 tienen un espacio, tienen un bonito entorno y siempre va a haber alguien para escucharlos y para apoyarlos y ayudarlos. Ahora se me viene a la mente una pregunta más. Muchas personas tuvieron un mal día, tuvieron malos momentos o traen experiencias negativas y se van a un bar, se van a algún lugar a tomarse unas cervezas donde tiene un costo. El tener una sesión de equinoterapia, por ejemplo, es muy costoso. No, la equinoterapia, esa sí va en compañía, le digo, esa sí lleva una secuencia, no es una terapia, o sea, normalmente se va una vez a la semana. Esa es la que le comentaba, que es más que todo terapéutico hacia la persona. Pero si tú tienes un mal día y tú vas a hacer una constelación o vas a meterte a una meditación, no es muy costosa, es mucho más barato ir a una meditación, a una constelación, que ir a meterte a un bar. Muy bien. Gracias, Coquina. Con muchísimo gusto. Gracias, amigos, amigas, por seguir nuestro blog Hablando de Negocios, y les aconsejo que esta entrevista pues la vean con detalle, aprendamos de ella. Yo estoy aprendiendo, espero que ustedes también, y además la compartan con quien le pudiera servir. Que la pasen bien, hasta pronto y gracias, Coquina.